Gracias por venir a todos ustedes. Muchas gracias, Rubén, por pensar en Eudeva repetidas veces, en que esta puede ser tu casa editorial. Gracias, por supuesto, a los presentadores, Emilio Cornaglia, Alicia Tate y Fernando Pino Solanas, que debe estar por entrar. La verdad que es un gusto presentar para una editorial universitaria un libro que habla de la universidad y nada menos que de la Reforma. Este año fue el año del centenario de la Reforma, como todos saben. Este es nuestro 6º libro en el año que publicamos sobre la Reforma universitaria, pero debería haber sido el primero. Debería ser, si el autor se hubiera apurado, tendría que haber sido el primero, porque es el libro síntesis sobre todos los otros que nosotros publicamos. Nosotros publicamos un libro que es La Universidad Reformada, que coeditamos con Andrés Delich y con la Organización de Estados Iberoamericanos. Nosotros publicamos un libro que se llama La Universidad a Reformar, que es un libro de Mario Albornoz. Nosotros publicamos un libro que fue de Alejandro Finocchiaro, El mito reformista, un libro de Horacio Sanguinetti, Los reformistas porteños, y hace poquitos días presentamos el libro Los humanistas porteños de José Zanca, que es un libro que habla sobre el movimiento del humanismo en la Universidad de Buenos Aires. Y este libro es una síntesis de todo, los comprende a todos ellos, porque no solamente es una crónica de lo acontecido, de la significancia que tuvo, de la proyección que tuvo, de los documentos que se escribieron, del significado social que tuvo en ese momento, por qué ahí y por qué de esa manera, sino que también es una reflexión sobre la propia universidad hoy y una reflexión sobre la universidad que va a venir o que deberíamos tener o que deberíamos construir los argentinos. Así que creo que es el libro síntesis de todos. Y si bien no fue el primero, viene muy bien también para concluir el año de la reforma del centenario de la reforma universitaria. Así que muchas gracias. Le voy a dar la palabra a los presentadores. Yo hago una breve introducción para contarles por qué tal vez fui invitado acá. Mi paso por el movimiento estudiantil, empecé militando en Córdoba y derivó todo ese compromiso y esa participación en que fui presidente de la Federación Universitaria Argentina en el año 2012. En ese camino conocí, como a muchos otros dirigentes políticos que tienen una fuerte vinculación con la Universidad Reformista, a Rubén Giustiniani, quien en ese momento tenía batallando en el Congreso, en el Senado, un proyecto de ley de educación superior que fue muy interesante, y bueno, de ahí en ese momento quedamos enlazados en lo que es el reformismo universitario. Y bueno, la verdad que leer el libro de Rubén ha sido un placer. Comienzo por algún dato que es bastante interesante, que ustedes lo podrán ver apenas agarran el índice, y él hace una propuesta de leer este libro de manera desordenada, de manera aleatoria, y me parece que es una vuelta de tuerca que está más que interesante de poner en el mundo de hoy para jóvenes que a lo mejor no tienen la costumbre de leerse un libro de corrido, para jóvenes que están más acostumbrados al tweet, al Facebook, al Instagram, al Snapchat. Propone un abordaje aleatorio, un abordaje caprichoso. Él comienza su relato contando cómo fue el proceso de gestación de esa revolución que dinamitó un sistema universitario arcaico, retrógrado, confesional, pero lo hace desde la mirada de un militante político. Por eso él dice que esto pudo ser posible por el enlace vital de lo universitario y lo político. Es un relato, pero no termina en el relato. Es un análisis inteligente del proceso de la reforma, de las razones que le dieron origen, del contexto en el que germinó, del contexto nacional, mundial, social y político. Él nos interpela, nos interroga y se interpela a sí mismo. Y además relata con una prosa sencilla, amable, que hace que el libro realmente sea interesante, sea lindo de leer.
Y en esa prosa relata todo ese proceso eleccionario con el que comienza la reforma universitaria, la derrota que desencadenó la reacción, la traición de los profesores, la intervención del gobierno del presidente Irigoyen y el nombramiento del Procurador General de la Nación como interventor. Y creo realmente que no es casual que todo este proceso se haya podido desarrollar durante un gobierno democrático como fue el gobierno del presidente Irigoyen. Y hay que situarse en esa Argentina que recién había adquirido años atrás la ley Sáiz-Peña, que posibilita la llegada del gobierno de don Hipólito Yrigoyen. Hay que situarse en esa Argentina oligárquica, aristocratizante, lo que significaba la movida de estos estudiantes, que no tiraron por la ventana al rector y los profesores porque, bueno, algo los habrá parado, porque tiraron todo por la ventana aquel 13 o 15 de junio del 18. Fue realmente el estallido de una protesta, de una indignación y una certeza extraordinario, que aquello tenía que hacer temblar todo. Basta leer, la verdad que leyendo el libro, al final uno dice, caramba, acá es imprescindible colocar, volver a recordar y leer el manifiesto liminar, porque es un texto extraordinario, es un texto extraordinario de la literatura política y de la literatura contestataria latinoamericana. No estoy exagerando con esto. Piensen ustedes que el grito de la reforma y lo que plantea ese manifiesto va a movilizar una revolución cultural y un cuestionamiento de las estructuras culturales y políticas, no solo en América Latina, y además se antecede en 50 años al Mayo francés. El gobierno tripartito, la autonomía, las cátedras libres, todo aquello es una revolución, pero monumental. Piensen ustedes que sin la reforma universitaria, con su vocación americanista y su recuperación del indigenismo, la decisión de ir a las raíces de la identidad americana, esto es fabuloso. En una Argentina que venía al final del siglo XIX y hacia esos comienzos del XX, una Argentina, estaba la Argentina culta, europeizante, y aquello era la contestación a las categorías de civilización y barbarie. Lo autóctono, lo americano, lo indio, era bárbaro. Sin este estallido, que es una gran revolución cultural latinoamericanista, no hubiera nacido, seguramente a lo mejor hubiera nacido más tarde, pero esto le enciende los motores a varios países de América Latina, le enciende los motores al Perú. No se puede comprender Víctor Raúl Haya de la Torre, ni Carlos Mariátegui, el gran Mariátegui, Orellano, todos aquellos hombres, con lo que venían planteando, que es extraordinario, pero se encienden con la reforma universitaria. Pero acá hay una cita importante de Rubén que dice: la universidad quiere legitimidad cuando se desprende del carácter elitista que arrastra históricamente y se toma, ¿no es cierto?, y va hacia los sectores, se toma en la inclusión de los sectores populares. No hay que olvidar acá que aquel movimiento plantea la unidad de obrero estudiantil. Los estudiantes agradecen a los trabajadores que han acompañado las luchas estudiantiles y nace una alianza estratégica. Este movimiento es curioso, nace allí, bien lo dice Rubén, que bueno, las revoluciones a veces nacen en circunstancias que uno no se las espera y en un momento que no se las espera. ¿Pero por qué tenía que nacer en la ciudad de Córdoba? Bueno, no, por supuesto fue
una universidad de 1623, creo que es la Universidad de Córdoba. Pero nace en Córdoba este grito. Y todo aquello, entonces, bueno, toda esa vuelta política, nacen los movimientos nacional populares en América Latina. Nace el radicalismo, la fuerza del radicalismo. Luego van a ser el cardenismo, y en el 45 van a ser el peronismo con sus 3 banderas históricas, que las retoma. No hay 45 sin reforma universitaria, sin Irigoyen y sin Forja, que coloca una serie de ideas y conceptos monumentales que van a enriquecer esto, ¿no es cierto? Hace 100 años la juventud universitaria desobedeció al poder y realizó una verdadera revolución cultural. Revolución cultural, esto es realmente la definición. En nuestro país y en toda América Latina, hoy con la fuerza del color violeta y la generación de los pañuelos verdes, las mujeres están haciendo una revolución por la paridad en la representación política, por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y por ni una menos. Estamos ante un presente de búsqueda, de movilización, de lucha por más justicia y más igualdad, en el que las y los jóvenes son protagonistas. A 100 años de la reforma universitaria, la juventud sigue siendo el motor del cambio que avisora un mañana mejor. Excelente, Rubén, todos te agradecemos el libro. Lo primero que se me ocurre siempre en circunstancias parecidas es agradecer. Un gracias muy grande, un gracias. Este libro fue posible, allá está el compañero Lea, que trabajamos 2 años, un arduo trabajo para que este libro pudiera alumbrar y que hoy podamos estarlo presentando. Gracias a mi familia, que está una parte acá presente, Claudia, Emilia, Pablo, y Oscar Muñoz nos entrega un verdadero diccionario político de la reforma universitaria, de la historia de la reforma universitaria, así que le recomendamos también el libro de Oscar. Y gracias Luis, gracias Eudeva. Eudeva, cuando entré lo encontré al ciego García. No sé, ¿está el ciego? El ciego García fue presidente de la FUA, el primer presidente de la Federación Universitaria Argentina de la Democracia. Parate, ciego, un personaje. Un personaje, el ciego, porque aquella primera FUA empezamos en el año 83, éramos 9 en aquella primera FUA. Y era construir el movimiento estudiantil. Y el ciego, con su capacidad, inmensa capacidad intelectual, y su inmensa paciencia con cada uno de nosotros, lo tenía el PC, lo tenía nosotros, el MNR, la franja tenía mayoría, pero no bajaba los votos de la mayoría. El ciego construía verdaderos consensos. Y venía con Eudeva porque teníamos que hacer trabajo político, los que éramos minoría, entonces yo me caía al comité a verlo al ciego toda la semana. Y entonces pasaba siempre por acá y miraba la vidriera de Eudeva. Y siempre algún librito a bajo precio uno se llevaba. Y entonces cuando elegimos la primera FUA en aquel congreso de Tucumán, a mí me tocó secretario de Asuntos Pedagógicos. Y entonces con mis compañeros y compañeras, y allá está el principal, Tatu Tealdi, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Secretaría de Asuntos Pedagógicos, bueno, las convenciones nacionales del centro. Bueno, empecemos por Boris Spivakov. Vayamos a charlar con Boris Spivakov. Boris Spivakov fue el primer gerente de Eudeva.
en el año 58, hizo una verdadera revolución editorial, cultural, que fue en Argentina, en toda Argentina y en toda América Latina, hoy todavía valorada. Uno va a los distintos países de América Latina y hoy todavía se valora lo que hizo Eudeva. Por eso para nosotros Eudeva es mucho, es pesado, tiene una historia y tiene un presente, Luis, que para mí, que este libro, estemos hoy acá en este local, es muy importante. Así que muchas gracias sinceramente y esperemos contarte con las presentaciones de los libros que hagamos en Rosario y en Santa Fe. Yo quiero agradecer todo lo que han dicho. Yo ya no tengo más nada que decir. Emilio hizo un desarrollo del libro que yo no lo pudiera haber hecho. Alicia rescató lo fundamental que hoy significa el rol de la mujer y Pino le dio su integral mirada política hasta latinoamericana. Así que me queda muy poco. Sin antes olvidarme de mis queridos compañeros que me acompañaron en toda mi etapa en el Senado de la Nación, que están aquí presentes también, donde también hicimos una tarea colectiva muy grande, muy fuerte, con muchos sueños. Y este libro, dice Borges que cada libro, que un libro es un arma cargada con sueños, y la verdad que nosotros acá en este libro cargamos muchos sueños. Este libro es el producto, como lo decimos por ahí, no desde el lugar de un filósofo, de un poeta, sino desde un lugar de la militancia. Nosotros nos tocó la época dura del proceso, de la dictadura militar, en una etapa donde estudiábamos y militábamos en la oscuridad y en la clandestinidad, tratábamos de mantener los centros de estudiantes y entonces tuvimos mucho tiempo para leer, porque se podía estar poco afuera y nuestra actividad era mucho adentro. Y mucha lectura, leímos mucho. Cuando lo vi a Boris Spivakov, que estaba vestido de manera muy austera, Boris, muy austera, le pregunté, le digo, ¿qué nos puede sugerir? Nosotros empezamos ahora, la juventud. Lean mucho. Y bueno, y leímos mucho en esa etapa, y mucho de la Reforma, muchísimo, todos los Gregorio Berman, Aníbal Ponce, todos los José Ingenieros, y también fuimos por América Latina y bajábamos libros y fichábamos libros y hacíamos debates y construíamos a partir de todas esas lecturas y de todas esas experiencias realizadas por el movimiento estudiantil, la teoría de las generaciones, de tomar a la juventud ya como en sí, como ya superando lo que había sido la visión de clase, del marxismo tradicional, de la clase trabajadora, que ahora eran los jóvenes los que podían producir el cambio hacia adelante, una sociedad distinta. Y nos quedaron muchas síntesis, sí, que tratamos de vertir en el libro. Muchas síntesis. Porque la pregunta periodística inmediata, es decir, bueno, ¿qué está vigente de la Reforma hoy? Después de 100 años. Sí, un hecho histórico, claro. Que a 100 años lo estemos recordando es un hecho histórico, fundamental. La revolución cultural, que recién leía Pino, una verdadera revolución cultural. En los por qué que ahondó Alicia al principio, por qué se produjeron. Ese dique, por eso esa enseñanza es importante. Guarda, porque cuando el dique contiene
un empuje de una fuerza a base de injusticia y de desigualdad, cuando ese dique rompe con mucha fuerza. Y hoy estamos en el mundo de la desigualdad. Lo veíamos por televisión el fin de semana en París, en esa París del mayo francés. Hoy, en una movilización desordenada, caótica, sin programa. Por eso hablamos del programa de la reforma, porque tan profundo fue lo de los reformistas del 18, que ese programa llega hasta nuestros días. Tiene esa combinación tan perfecta entre lo que puede ser el documento de los indignados, que se hizo popular en toda Europa, con ese grito que es el manifiesto liminar. El manifiesto liminar para nosotros fue el Padre Nuestro. Para nosotros el manifiesto liminar era cada año sacar el extracto y repetir, martillar con los dolores que quedan son las libertades que faltan. Y vemos en este mundo desigual, vemos en esta Argentina desigual, y sí es importante en dónde afirmarse y en dónde buscar las tareas hacia el futuro. Yo creo que una cuestión fundamental de nuestra universidad como método de gobierno, creo que es un ejemplo de futuro, no solamente para el país, sino para el mundo, lo que significa la autonomía y el cogobierno. ¿Por qué en la universidad no hay corrupción? Se maneja mucha plata en la universidad, mucha plata, porque hay control, hay participación de los estamentos. A mí me tocó como decano de la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería en los 90 tener que ir a discutir con Juan Carlos del Bello. No mí solo, íbamos todos los decanos con los estudiantes y con el rector de la Universidad de Rosario a pelear por el presupuesto. Y si sacaron una ley que todavía está vigente, que no tuvimos la fuerza de cambiar, una ley universitaria que realmente fije una universidad para el país, para nuestro pueblo, que mire hacia el futuro, pero esa ley hecha a espaldas de la comunidad universitaria con esa mayoría que en ese momento tuvo el menemismo, no la pudieron aplicar casi. Era la ley para privatizar las universidades. El 87% se sigue estudiando en las universidades públicas. La investigación y la ciencia se sigue desarrollando en las investigaciones públicas, a pesar de que el neoliberalismo golpea y golpea y golpea y trata de perforar a la educación pública. No lo ha conseguido, no lo consiguió. Consiguió privatizar YPF, consiguió privatizar Gas del Estado, consiguió privatizar en ese momento Aerolíneas Argentinas, no pudo privatizar la Universidad Argentina. Hizo contratos con organismos extranjeros, intentó cantidades de programas específicos para reemplazar el presupuesto educativo, no lo consiguió. Fue el cogobierno. Fueron los estudiantes, los docentes, los graduados y los no docentes que pelearon desde adentro para la vigencia de la universidad pública. Entonces, ese es un punto fundamental, que se asienta en ese trípode histórico de docencia, investigación y extensión, pero que también tiene un basamento popular fundamental de nuestra universidad pública, que es la gratuidad y el ingreso irrestricto. Y nos dicen, pero ustedes, ¿en qué lugar del mundo existe esto? Entonces, uno dice, bueno, a ver, claro, no somos el unicornio azul, que es
un animal hermoso, pero irreal, pero sí, como decía un politólogo italiano, parecemos la jirafa. Somos un animal raro, raro pero real, raro, somos un animal raro. La Universidad Argentina es un animal raro. Ahora, yo creo que el mundo va hacia el mundo del progreso. Lo plantea Noam Chomsky en varios de sus últimos libros. Dice, el ideal de la sociedad sería que en algún momento de su vida toda la sociedad, las mujeres y los hombres, pudieran pasar por la universidad. Y nosotros, con toda la grave crisis educativa que tenemos, donde de cada 10 chicos, 5 no terminan la escuela secundaria, pero miremos las estadísticas, de las pocas estadísticas que podemos tener en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, el 63% de los estudiantes provienen de hogares que no tienen ni padres ni madres que fueron a la universidad, que no son profesionales, que vienen de hogares de trabajadores. Eso es progreso social. Eso es verdadero progreso social. Es que Pino hablaba de que se dio con Irigoyen en aquel momento. El progreso social que con la 1420, con la reforma universitaria, no por ser granero del mundo, éramos la 6ª potencia mundial, sino por esto, por estas claves de la educación. Por eso, el desafío que hoy se da en un mundo complicado, porque es el corsi ricorsi, o sea, hay momentos donde hablaba Pino de la Revolución Mexicana, el rojo de octubre que alumbraba el mundo de la Revolución Rusa, hablaba al porvenir de los trabajadores que tomaban el poder. Y bueno, el poder es el debate también hoy. Y yo creo que el tema del poder, Jorge Sábato, primero voy a hablar de Ernesto, porque Ernesto, para empalmar con el tema que Alicia profundizaba, el tema de la mujer, cuando fui decano, el 75 aniversario justo se dio en ese momento de la creación de mi facultad y se daba, entonces le mandé una carta a Ernesto Sábato a Santos Lugares, conseguí la dirección, invitándolo a que venga a la facultad a dar una conferencia. Bueno, me la contestó con el teléfono, en aquel momento, el teléfono privado de la casa, y vino a Rosario. Hacía 10 años que no volvía a Rosario. Fue una explosión. La Facultad de Ingeniería tiene un salón de actos muy grande, y estaba repleto de jóvenes. Tuvimos que poner una pantalla gigante afuera, en la avenida Pellegrini, y era increíble cómo lo agarraban, lo tocaban, es decir, ese viejo maestro que los jóvenes lo idealizaban en ese momento, y hace 30 años, adelantándose a los tiempos actuales, nos dijo Ernesto Sábato en esa conferencia, por eso es una de las deudas. Si hubiéramos tenido tiempo, me hubiera gustado incorporar como anexo ese texto inédito que tengo de Ernesto Sábato. Dijo, no me gusta la palabra patria, la palabra debe ser matria, porque el país lo construyeron las mujeres hace 30 años, y con esa visión, digo, por eso me gustaría incorporar en una reedición que hagamos, incorporarlo a Ernesto Sábato, y también en esa misma aula, cuando iniciábamos la democracia, nosotros nos tocaba la militancia universitaria, lo invitamos a Esteves Boero a dar una charla también en ese salón,
y nos dijo algo que tiene una gran vigencia en esa conferencia y la desarrolló como él lo sabía hacer, y que también sería parte de ese otro anexo, de lo que significaba la democracia. Y él hacía la metáfora con el campo, con el amanecer en el campo, y cómo iba despuntando el sol, esa claridad que iba despejando la noche, que se iba abriendo paso y que iba abriendo la luz, y que esa luz era la participación, era la libertad después de la noche de la dictadura militar. Era el respeto de cada uno de nosotros. Y creo que esto es con lo que quiero terminar. Jorge Sábato hablaba del triángulo de la ciencia. Él lo ponía en su esquema científico como un triángulo. Yo creo que hay un triángulo que hoy se expresa de manera contradictoria, que es el mercado, el Estado y la sociedad. Interactúan los tres elementos en ese triángulo. Y el siglo XX nos deja una enseñanza muy fuerte. El siglo XX, el siglo de guerras, de dictaduras, 2 guerras mundiales, el fascismo, el nazismo, el estalinismo, más de millones de personas muertas por la misma acción del hombre. Entonces, el neoliberalismo, a partir de la década de los 60, dijo nada de Estado y todo al mercado. Y en 4 décadas está construyendo el mundo más desigual. Un mundo mucho más rico, donde multiplicó por 15 el Producto Bruto Interno global, pero un mundo mucho más desigual, donde la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen, entre los países más ricos y más pobres, siempre va en un sentido de deterioro, de aumento de la desigualdad. Por eso creo que hacia adelante necesitamos una democracia de nuevas bases, donde en ese triángulo de Estado, mercado, el peso específico fundamental lo ocupe la sociedad con su participación, que es la que empuje hacia adelante, que no sean los poderes económicos lo que determinen que el calentamiento global no es tal, que es una exageración de los científicos, donde un mundo que produce la revolución tecnológica se ponga a disposición de acortar esas brechas de desigualdad y de ir hacia un mundo de más bienestar para toda la población. Por eso el objetivo fundamental es el derecho de pensar, el derecho de participar y un granito de arena en lo que sea, aportar en lo que todos los días tratamos de dar, que es una batalla cultural. Gracias desde el corazón a todos ustedes por la presencia, por la paciencia y por acompañarnos en esta jornada maravillosa que tan bien acompañado me he encontrado. Gracias.